A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al 23 de abril del año 2025. El título del editorial es el siguiente: ¿por qué tanto miedo a una proyección? Repito, ¿por qué tanto miedo a una proyección? Me refiero específicamente a la crítica o a ese señalamiento por parte de la anticientífica a ese dato que hizo público, dato que está contenido en el documento del Prospecto Económico Mundial del Fondo Monetario, un documento que se utiliza como apoyo a las discusiones en su reunión de primavera. Ya comenté aquí, incluso presenté el cuadro, y dice uno, ¿por qué la molestia? Vamos a tratar de encontrar una explicación a eso. Pero primero demos el contexto. Una proyección, primero, la perspectiva económica, que sería, no es una ciencia, sería la práctica de encontrar o elaborar con una serie de datos que ahorita voy a decir y fórmulas, la proyección o un pronóstico, que no me gusta la palabra pronóstico, ¿verdad? Pero parece juego de fútbol, ¿verdad? Una proyección de varios indicadores económicos clave, pero el más importante sería el Producto Interno Bruto o el tamaño de una economía, para decirlo de manera coloquial. ¿Qué es o de dónde salen esas proyecciones económicas? Miren, hay algo que se llama modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Que luego, al aplicarlo a la economía, se llaman modelos econométricos o modelos económicos. Esencialmente consiste en una fórmula matemática con un sinnúmero de variables, que pueden ser cientos de variables dependiendo de la capacidad que tenga la institución que elabora esos modelos. Estos modelos se van, o estas fórmulas, se van perfeccionando al paso del tiempo y también se van ajustando a las nuevas condiciones de la economía que se trata de proyectar en lo que se refiere al crecimiento de la misma. Pero esencialmente es una fórmula. Esa fórmula, como dije, contiene cientos de variables, pero también hay que hacer una ponderación, es decir, asignarle a cada variable un peso específico, porque no todas tienen el mismo peso. No es lo mismo la creación de empleo que el crecimiento o la variación del índice nacional de precio al consumidor, o la producción o las exportaciones, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que los coeficientes de cada variable en esa gran fórmula debe sumar 1, que a alguna de esas variables se le da el punto 1, a otras el punto 3, a otras el punto 0,5, pero todos esos coeficientes deben de sumar 1, que sería el 100%. Entonces, esa institución que está buscando proyectar el PIB le alimenta esa fórmula con los números a su disposición y sale un número o un porcentaje en este caso. Entonces, se hace una proyección para el Producto Interno Bruto durante el año 2025. Ahorita hay una ventaja para esas casas de prospectiva económica y para organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario, la OSD, Banco Mundial, Citibanamex, por ejemplo, Banco de México, etcétera. ¿Por qué?
porque ya transcurrieron 3 meses, un trimestre. Y ahora en unos cuantos días conoceremos las cifras oportunas que se dan a conocer un mes después de finalizado el trimestre. Eso ayuda a ajustar algunas cosas en la fórmula, en el modelo, para acercarse más a lo que se piensa será el comportamiento de la economía. Muy bien. ¿Quiénes hacen por definición esos ejercicios econométricos o matemáticos? Primeramente, las casas que se dedican a la prospectiva económica, es decir, a hacer proyecciones para ofrecerlas o a sus clientes, entregarles de manera oportuna. Se estima que la proyección de la economía será de tanto, el sector primario crecerá en tanto, el secundario en tal, el tercero en tal, la paridad será tanto, etcétera, para que ellos se ayuden en la toma de decisiones, en sus propias proyecciones de ventas, de contratar o de comprar de manera anticipada insumos, etcétera, etcétera. Muy bien. En México hay varias entidades que se dedican a la prospectiva económica y muchas de ellas son los departamentos de análisis económico de instituciones financieras. Prácticamente cualquier banco en México de cierta dimensión tiene su propia área de análisis. La tiene Banamex y Citi, ahora que se separaron, la tiene BBVA, Banco Base, etcétera, etcétera. Todos tienen su área de análisis económico que les permite proyectar algunas variables económicas. Ellos las usan, vamos a decir, para consumo interno, pero también las hacen públicas para que sus cuentavientes o sus inversionistas o personas interesados en eso tomen lo que ellos plantean. Esa es una parte de quienes realizan ese ejercicio. Por otra parte, están las grandes instituciones, Banco de México, el INEGI y también algunas otras instituciones semipúblicas, quizá la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puede ser, es decir, toda esa parte que pudiéramos llamar el sector público. La Secretaría de Hacienda, pues yo creo que ¿cuánto va a ser para este? Pues ahí ponle tanto, porque la presidenta dijo que diéramos una nota optimista, ¿no? Pues ponle tú que va a crecer entre el 1.5 y el 2.8 o alguna babosada así. Pues póngales, que no tiene sustento alguno. Muy bien. Pero al mismo tiempo, en esta época del año, organizaciones como la OSD, Banco Mundial, el Fondo Monetario, realizan lo que llaman la reunión de primavera. Hay otra que se realiza en otoño. Y en esta dan a conocer ciertos documentos de análisis, de prospectiva, y también traen un cuadro del comportamiento de algunas variables. Y la que más buscan los interesados es la proyección sobre el Producto Interno Bruto. Muy bien, esto ya es algo desde hace muchísimos años. Muy bien. Ahora bien, esas proyecciones hay que entender que son eso, una proyección de lo que tengo ahorita. Y por lo tanto, todo el mundo acepta y entiende que la economía real no necesariamente va a crecer de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Es una aproximación o una proyección de lo que estoy viendo ahorita y con los elementos que tengo a la mano. De tal manera que no es ni una ofensa para el gobierno del país en cuestión y tampoco
es algo que deba causar molestia. Por el contrario, si yo soy el gobierno federal y el Fondo Monetario dice va a ser el menos 0.3%, va a crecer la economía, entonces yo tomo ese dato y desgloso, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice el Fondo Monetario? Esto y esto. ¿Qué dice en el capítulo 1 del pronóstico económico mundial? Pues dice que vamos a tener esto, que el efecto de los aranceles. A ver, ¿y qué más dice? ¿Qué dice de la balanza de pagos? ¿Qué dice de la tasa de interés? ¿Qué dice de la paridad? Entonces, con ese menos 0.3, yo ajusto la proyección que yo hice y con eso determino, bueno, no voy a obtener 100 pesos de impuestos, voy a obtener 98 pesos 50 centavos y esto y lo otro. Es decir, ese es el papel y la utilidad de esas proyecciones. En todo el mundo se elaboran y todo el mundo, al menos gobiernos serios, no como este gobierno de pedorrillo que tenemos, usan esas proyecciones y realizan ajustes internos de acuerdo a la información que no es pública, que la tienen ellos. ¿Cuál ha sido la captación en estos primeros 3 meses y medio? Tanto está en el programa, un poco abajo, bueno, ajustémosle acá, y las devoluciones, no va a haber devoluciones porque no tenemos dinero, así les hacemos a los contribuyentes que se aguanten, etcétera. Por esa razón, cuando el Fondo Monetario Internacional, en este World Economic Outlook, que aquí les mostré esto, ¿no? Esto forma parte de las proyecciones que aparecen en el capítulo 1 de este documento, de este Outlook. El WIO es el O, ese es el World Economic Outlook. Y establecen ahí que la proyección de México, para México este año, es el menos 0.3. Uy, nosotros tenemos nuestros propios modelos, esas proyecciones no se ajustan. Es un escándalo. ¿Y por qué lo hizo? Porque López así actuaba. Se pitorreaba de esas organizaciones neoliberales. A ver, eso es otra. Esas babosadas déjelas para sus seguidores. Pero al mismo tiempo que el Fondo Monetario, resulta que Banco Mundial tiene su propio modelaje y dice, ayer, creo que hoy lo dio a conocer o ayer, dice así, vamos a ver, México, este año va a ser 0.0%. No lo da como el Fondo Monetario en terreno negativo. Él dice 0%, estancamiento claro y total de la economía mexicana. Y para el año 26 dice que México va a crecer el 1.1 y el Fondo Monetario dice que va a crecer el 1.4. Muy bien. Pero luego tenemos, estas son dos organizaciones multilaterales, Banco Mundial y Fondo Monetario. Y en unos días o una semana y media estará la OECD también con sus proyecciones. Aquí se las comentaré. Pero tenemos, en nuestro país tenemos una encuesta que tiene muchos años elaborándose, que es la encuesta de expectativas de Citi Banamex y ahora es de Citi. Muy bien. Esta encuesta es muy parecida a la que elabora Banco de México. Ahorita la mencionaremos, la de Banco de México. Ahorita les voy a decir a cuántas entidades encuesta. 2, 4, 6, 8, 10, 20, como 34 o 33 que son fundamentalmente casas de corretaje financiero, casas de bolsa, bancos, donde les levantan una encuesta de varias variables. Pero hay una que me interesa mencionar aquí. El crecimiento del PIB para este año.
y lo divide de manera muy interesante. Dice, el promedio de esas 30 y tantas casas encuestadas, 0.1, el promedio. Y luego dice la mediana. La mediana es un indicador estadístico, un índice estadístico que me dice, que me da un número, en este caso 0.2, y la mediana es que la mitad de los encuestados dijeron menos de 0.2 y la otra mitad más del 2.2. ¿De acuerdo? Pero luego tenemos otro indicador. Es el máximo, 0.8 para este año, y dice qué banco o qué institución lo dio. Es una casa de corretaje financiero que se llama Epicurus Investment. Epicurus Investment. Y ese es el máximo, 0.8. Y el mínimo es una caída del 0.7% de la Unión de Bancos Suizos, UBS. Ahora, ¿cuál es la ventaja, aparte del tipo de instituciones encuestadas, que se publica cada 2 semanas? Cada 2 semanas está disponible esto. ¿Y por qué la de Banco de México? Dijéramos, yo prefiero esta de Banamex frente a la de Banco de México. ¿Por qué? Porque la de Banco de México es mensual y se llama encuesta a los encuesta de expectativas a los economistas del sector privado, alguna cosa así es el título, pero se publica una vez cada 30 días, en los primeros días del mes. Por eso yo prefiero esta de Banamex, porque el plazo entre una y otra es más reducido, de tal manera que está más atento, o sea, está menos desfasada, vamos a decir, la de Banco de México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La de Banco de México será dar a conocer, quizá hoy estamos a 23, en unas 10, 12 días conoceremos esta encuesta entre los especialistas en economía del sector privado. Pero con estas que tenemos aquí, pues yo no sé si la anticientífica va a mandar cerrar Banamex. ¿Cómo se le ocurre a Banamex hacer esto donde UBS, la Unión de Bancos Suizos, dice que su proyección para el PIB este año es el menos 0.7 y para el año 26 BBVA dice que va a ser el 0.5. Cuidado, señores, porque se va a enojar en la anticientífica, ¿no? Y ya les leí la de Banco Mundial, pero todas las casas que proyectan el crecimiento del PIB o el comportamiento del PIB dicen o va a ser negativo, o va a estar en cero, o va a crecer muy poquito. En ese rango, ustedes escojan lo que esté más cercano a su bolsillo o a su corazón. Pero Hacienda dice, ¿cómo es posible? Están equivocados. El rango va a ser entre 1.5 y creo que 2.3, de tal manera que la proyección puntual sería 1.9. ¿De dónde van a sacar el 1.9? ¿De dónde? Pero como para ellos esa cifra o ese porcentaje o ese rango, como guste usted, es más bien una posición política. ¿Y por qué lo es? Porque en los precriterios donde apareció esa tontería, cuando ustedes dicen va a crecer entre tanto y tanto, eso tiene impactos en el número de empleos formales que se podrían crear. Tiene efecto en la captación de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos ponen el 0.2, 0.3, automáticamente tienen que ver reflejado ese porcentaje, casi cero, en el crecimiento del número de empleos en la economía formal, el consumo, tasas de interés, etcétera, etcétera. Entonces prefieren decir una babosada
Entre 1.5 y 2.3 suman 3.8, entre 2 1.9. Y ya soltaron eso, que nadie hace caso de esa proyección. Ahora bien, ¿por qué la molestia de la anticientífica? ¿Acaso ya la gente de Hacienda ya intuyen la realidad del crecimiento del PIB este año? ¿Acaso ya los elementos que tienen a la fecha permiten vislumbrar una caída del PIB por debajo del cero, es decir, crecimiento negativo? ¿O estiman un 0.1, 0.2, pero no lo pueden aceptar? De ahí la molestia de la anticientífica, que cuando el Fondo Monetario y su influencia, el papel que juega el Fondo Monetario, cuando dice menos 0.3, chingol, ya nos amolamos. Esa es la razón por la cual la protesta o el coraje, la molestia de esta mujer ha sido monumental. Lo más importante también en estas proyecciones del Fondo Monetario son las siguientes. Vean ustedes. El Fondo Monetario dice, vamos a ver, México, aquí está. México, ¿dónde está? Proyección, ¿dónde está? Aquí estaba. Es menos 0.3. No lo encuentro. Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia con lo que decía a principio de año. Ahorita les voy a decir. Tiene una letrita, miren, muy chiquita, y yo casi no veo ya esta cosa y no tengo una lupa aquí. Vamos a ver. La diferencia de enero a la fecha en una actualización que hizo es de una caída del 1.6, 1.7. Es decir, en estos 3 meses, el Fondo Monetario Internacional, tomando como elemento importante los aranceles planteados por Donald Trump y sus consecuencias, ha reducido de manera significativa las expectativas de crecimiento del PIB para México. Pero ahora les digo algo que todavía duele más que cualquier otra cosa. ¿Saben ustedes que el único país que está planteado con un crecimiento negativo este año es México, de acuerdo al Fondo Monetario? El único país. Es evidente que la Secretaría de Hacienda no puede ocultar lo evidente, pues. Entonces no hay por qué molestarse. En todo caso, digan, bueno, pues es una proyección, se respeta, nosotros tenemos nuestros datos y a otra cosa mariposa. Pero no demostrar tu coraje, tu molestia, o no toques el tema, pues. Eso habla, primero, de la molestia y segundo, ¿cómo podríamos llamar esto? La ignorancia respecto a la utilidad y el papel que juegan estas proyecciones. Estas proyecciones son un referente, nada más. No es la Biblia, así va a crecer la economía. No, señores. La mayor parte de las veces, por no decir siempre, hay una diferencia entre lo observado y lo proyectado. Pero se van ajustando los pronósticos para el resto del año cuando se conozcan las cifras del primer trimestre. Pero eso no lo entienden esto porque están ideologizados en extremo. Ellos piensan que el Fondo Monetario le quiere hacer daño a México. No es cierto eso, hombre. Ese pinche papel de víctimas que nos viene desde que llegó Hernán Cortés es increíblemente dañino. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que
podemos decir? Que la anticientífica está actuando exactamente igual que el bulto. No tiene la menor dignidad profesional ni personal, ni la menor dosis de firmeza y valentía para empezar a tomar decisiones propias. Y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que pasó en el gobierno anterior. ¿Va a cambiar mañana, pasado, el mes que entra? No lo sé, pero todo indica que no se va a mover de ahí. Este acto, bueno, esta desgracia, tragedia, la muerte del Papa Francisco, era para que hubiera asistido, que habría asistido nuestra presidente. ¿Por qué? Porque México es un país eminentemente católico. Habría enviado un papel, una señal positiva para restañar heridas con la Iglesia Católica, ¿no? Pero habría aprovechado porque van a estar casi 100 gobernantes. Estará Macron, estará Donald Trump, estará el primer ministro inglés, etcétera, etcétera, pues. Era una oportunidad al menos para cotorrear ahí, te acompaño al carro y órale, sí, how are you, very bad y good night y lo que quieran, aprovechar eso. Pero eso va en contra de la visión de López en materia de relaciones internacionales. Así no vamos a llegar a buen puerto. Muy bien. Ahora hay otro elemento que quiero comentarles. Se anuncia hoy, hace un rato, que se aprobaron o se van a aprobar unos cambios a la ley de armas de fuego y explosivos, alguna cosa así, donde se les va a autorizar a funcionarios del SAT, de Hacienda y de Banco de México a que porten armas de fuego. Y luego vendrá alguna cosa de qué calibre y cosas así, ¿verdad? Pero yo no concibo a un funcionario o a un miembro de la Junta de Gobierno de Banco de México, a la señora Victoria, quién sabe qué, cómo se llama, que ande con una pavorosa Glock ahí a la cintura, pues en todo caso traerá algún libro de Samuelson, ¿no? Pero, o algo mejor, algo más, menos peor, diría alguien, pues algún libro de el doctor Milton Friedman, alguna cosa así, pero una fusca. No concibo a la directora de investigación económica que trae una pavorosa cuerna de chivo ahí, a ver qué traen y ta. Dice uno, es ridículo eso. Es la más clara aceptación de los niveles de inseguridad en este país. Banco de México tiene un cuerpo de seguridad y protección a sus altos funcionarios de primer nivel. El SAT también les compran camionetas blindadas, etcétera, y tienen 8 o 10 guarros ahí. ¿Por qué tienen que exponerlos a que, en primer lugar, yo no sé a cuántos tendrán que tomar cursos, pues para saber cómo manejar un arma? Porque hay muchos que en su vida, ay, no, las armas las carga el diablo y no. Sí, ¿qué nivel de este gobierno, a qué grado de inseguridad hemos llegado en el país, que los funcionarios del SAT y de la banca central tienen que andar armados para protegerse? Dice uno, quiere decir que les van a quitar los guardias que traen, les van a recoger los carros blindados. Dice uno, no cabe duda que estos no solo son tontejos, sino que lo exhiben de una manera peligrosa. Cuando el deber de un político, si es tontejo, es tratar de verse como inteligente. Estos no, es al revés. Son tontejos y les gusta exhibirse como tales. Qué tragedia. Pero ese es el país que hemos construido. Por ese país y por este gobierno votaron 36 millones de mexicanos. Y babean todavía porque creen que los programas del bienestar, miren, en menos tiempo del que esperan, les va a tronar como ejote a ver qué hacen.
todos esos que babean por los miles de pesos que les tiran a unos cada bimestre, a otros cada mes. ¿Cómo le van a hacer los ninis que ni estudian, ni trabajan, ni quieren, que ya no les van a dar sus 4,000 y tantos pesos o una cosa así? Ah, no, 8,480 pesos. ¿Cómo le van a hacer para comprar sus churros de marihuana? Las caguamas. ¿Cómo le van a hacer? Pues no, porque el trabajo, pegarle al Jalisco, imposible, ¿no? Imposible. Ese es el México que ha construido en un lapso cortísimo la Morena y los suyos. Así de sencillo. Puede parecerles esto que digo o esto que he dicho hoy pesimista. No, señores, es objetivo. Es objetivo. ¿Cuántas veces he dicho no tienen recursos? Lo dije hace 2 semanas, no tienen dinero para las devoluciones. Ahí están. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no tienen dinero, se les dijo, señores. Se les dijo. Ah, ese pelón que vas a ver. Ah, bueno, pues algunas, sí. Muy bien. Aquí termina, pues, la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 23 de abril del año 2025.